Arratsalde guztiei, barkatzeagatik. Emango diogu hasieratzeko saioari. Saioaren izenburua jakingo duzuen bezala, demokraziaren inguruko teoria da. Bueno, como estaba diciendo, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hablar a las 7 de la tarde, con un pequeño retraso. Pero bueno, vamos a empezar ya esta sesión que, como sabéis, tiene como título la teoría de la democracia. Entonces, vamos a tener al final 4 ponentes, presentándonos sus ponencias, y les voy a presentar a continuación. En primer lugar, bueno, vamos a tener a Javier Romero, que supongo que estará conectado por ahí, agradecería que me lo confirmase. Sí, sí. Gracias, Javier. Bueno, profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. A continuación, y este lo vamos a tener entre nosotros, tenemos a Adrián Almazán, de Gasteiz, miembro de Ecologistas Marchan. Le he preguntado a ver si era profesor de la Universidad de Deusto, porque así aparece la ficha, pero bueno, me ha dicho que no, que lo han hecho y que de hecho quería dejar constancia de esa situación, con lo que, bueno, yo también aprovecho para dejar constancia de eso. En tercer lugar, vamos a tener a Fernando Vilaver, de la Universidad de Sevilla. Vale, buenas tardes, Fernando. Y en último lugar, vamos a tener a Marilina Trucone. Ahí está, doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Entonces, vamos a seguir este orden. Va a faltar una ponente que no ha asistido a la conexión online, que es María Constanza Pérez Pizarra, con lo que vais a tener un poco un margen mayor de tiempo para vuestras exposiciones. Vamos a pasar de 12 minutos a 15 minutos. Si lo acabáis en 12, pues bueno, tampoco pasaría nada porque hemos empezado un poquitín tarde. Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que tenéis ese pequeño margen para explayaros y explicar vuestras ponencias con mayor detalle. Sí que os voy a pedir, por favor, que bueno, que seáis un poco estrictos en el tiempo, ya que tenemos ese pequeño margen de holgura, por lo menos atenernos a los 15 minutos que quedan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la exposición en el orden que he mencionado y posteriormente daremos pie a aportaciones, preguntas o demás que pueda haber por parte de los invitados que tenemos aquí en Hernani. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar por la exposición de Javier Romero, bajo el título Democracia ecológica y de liberación política hacia un modelo bioregionalista y comunal de democracia. Adelante, Javier. Pues gracias por haber aceptado la comunicación que envié y gracias también por todos los trámites y todo el esfuerzo que estáis haciendo con un tema que nos va a unir a bastantes personas que ya algunos conozco, como Fernando, Adrián sí que de lejos más o menos nos conocemos, en Salamanca alguna vez en una conferencia que tuvimos y tal, con Carmen Velayos, etcétera, y Jorge. Y bueno, tenía una exposición por ahí, pero bueno, prefiero un poco hablar para que no sea así tan estrictamente académico. El modelo de democracia ecológica lo he titulado así porque es un modelo que llevo trabajando tiempo, sobre todo con un politólogo australiano que fue mi director de tesis, que es John Dryzek, y de alguna manera una de las aplicaciones que tiene es una aplicación, digamos, local, una aplicación que se puede llamar biorregional, aunque quien esté más familiarizado con la ética ambiental y con la filosofía política ambiental sabe que el bioregionalismo no es únicamente una cuestión, a lo mejor, de la democracia ecológica, sino que ya en la ecología profunda Arne Naess lo tiene en cuenta. Bien, ¿qué factores podemos decir que tiene la democracia ecológica? Bueno, una de las funciones principales es la deliberación. Cualquiera que haya escuchado el término de deliberación, quizá que ahora está muy en boga por mucha teoría política, etcétera. Uno de los mayores teóricos, de los principales teóricos, fue Habermas, Jürgen Habermas en este contexto, y de alguna manera lo que hicieron demócratas ecológicos en los años, sobre todo Dryzek, en los años 80, en el año 83 surge el concepto de racionalidad ecológica, que ahora lo veremos un poquito, es intentar extender, ver qué debilidades tenía el modelo habermasiano y extenderlo a la naturaleza. Para ello
autor que, aunque es inglés, estuvo en Estados Unidos, estuvo muy en contacto con la economía ecológica, con todos los movimientos contestatarios de los 70, que aunque él le pilló en Washington o en California, siempre ha intentado tener mucha aplicación, digamos, al bioregionalismo. Veremos que una de las aplicaciones actuales se está dando cerca de Oregón, entre California y Oregón, en una especie de comuna que hay en bioregional que se rige por unos principios. Y este autor estuvo, antes de estar en Australia, estuvo en Oregón de profesor bastantes años. ¿Qué decir? Bueno, la democracia deliberativa, tal como se entiende en términos generales, ha llevado a bastantes críticas, y eso tiene que ver sobre todo, si nos vamos en su aplicación, digamos, a la política ambiental, tiene que ver con, digamos, el aparato racional y a veces frío que muchos autores han trabajado. No solo hablamos de Dreiset, de Sheila Ben-Habib o de Habermas, que es la corriente más crítica de la democracia deliberativa, que tiene una fuerte carga en criticar la democracia liberal y un poco las democracias después de la caída del muro de Berlín, sino sobre todo a los autores como Sunstein, Goodman, Dobson, que de alguna manera trabajan de una democracia deliberativa, pero siempre con una corriente mucho más liberal. Y esta es la gran crítica que han tenido. Porque la deliberación, ante todo, tiene en cuenta que más allá de la agregación de preferencias, de la mercantilización de la política, de la competencia entre partidos, existe otro mecanismo que invierte esa estructura privilegiada entre, digamos, lo que en términos que utiliza Habermas de teoría de sistemas, entre periferia y centro, no se centra tanto en el centro, sino en cómo puede influir la periferia, en este caso la sociedad civil y los movimientos sociales, en el aparato estatal. Bueno, decir que la política ambiental, tal como se viene analizando, tiene dos discursos principales que están centralizados en dos informes. Uno podemos encuadrarlo en los límites del crecimiento en los años 70, y en el famoso informe del Club de Roma, y otro el paradójico, digamos, entre comillas, informe de desarrollo sostenible, que es muy paradójico, que eso de desarrollo sostenible no se sabe bien lo que es, porque por una parte incentiva el crecimiento económico sin tener en cuenta la capacidad biofísica del planeta, etcétera. Y a partir de aquí, de los años 70, han salido muchos discursos a la palestra, a la sociedad civil. El racionalismo administrativo, el liberalismo verde, la modernización ecológica, el conservadurismo, el ecologismo neocovesiano, el ecosocialismo, el ecoanarquismo, la justicia ambiental. Es decir, un montón de discursos, aparentemente, en la sociedad civil sobre un tema que están discutiendo, que es el medio ambiente. Esto, bueno, se analiza. De esta manera podemos observar que la democracia ecológica observa que hay una serie de discursos en la sociedad civil, discursos ambientales que están en nuestras sociedades, que se están desarrollando de alguna manera periféricamente al Estado, aunque muchos de ellos se sienten identificados, por ejemplo, con la democracia liberal, como puede ser la noción de crecimiento sostenible o de economía verde, muchas veces, que se intenta vender todo esto sin tener en cuenta algo tan básico, que es lo que critica Dreiset desde los años 80 y la democracia ecológica que estamos viendo, que es directamente partir de un mecanismo que considere las bases biofísicas del planeta primordiales para estructurar luego las sociedades. Ahora lo veremos un poquito. A esta sociedad civil, la democracia, tal como la entienden estos autores, se entiende la democracia ecológica, que sobre todo digo que se la ha desarrollado Dreiset, pero también Robin Eckersley, la ha desarrollado también gente en Estados Unidos, en Europa lo están haciendo ahora en Bélgica, y por una parte tiene ese componente fuerte de la sociedad civil, de cómo estructurar diferentes sensibilidades y discursos en torno a un tema, y por otro lado la subdivisión de poderes, unido la subdivisión de poderes famosa de Montesquieu, por ejemplo, pero unido al concepto de racionalidad ecológica que surge en los años 80. Este concepto tiene que ver con un mecanismo de regla de decisión sobre cómo enfatizar la primacía de la conservación de la baja entropía y la homeostasis en la relación entre el ser humano y la naturaleza. De alguna manera, el concepto de racionalidad ecológica tiene que ver en cómo armonizar los sistemas sociales, los sistemas culturales creados por el ser humano, ya sean institucionales, ya sean, digamos, de la teoría de sistemas, con los sistemas, digamos, de los diferentes ecosistemas, los sistemas bióticos y abióticos, cómo estructurar una armonía. También aquí podemos hablar de lo que Jorge Richman dice biomímesis, cómo estructurar diferentes sistemas
para que no se produzca, cuando hay inestabilidad de sistemas, una catástrofe medioambiental, en este caso. ¿Y qué permitiría este mecanismo de racionalidad ecológica? Pues priorizar sobre todo que la ecología va antes de todos los constructos humanos que hemos realizado a lo largo de los siglos. Va antes de una racionalidad económica, va antes de una racionalidad social, antes de una racionalidad legal o jurídica y una racionalidad política. ¿Qué quiere decir? Que incorporan un mecanismo que en ética ambiental podemos llevar un juicio normativo, que es priorizar el soporte vital, nuestra base fundamental de vida de los animales humanos y los animales no humanos para el desarrollo de la vida como tal. Cuando se prioriza, y esto es de los años 80 hasta, digamos, las últimas publicaciones de hace 2 años, un libro en la editorial de Oxford, en 2019, sobre estos temas, se prioriza la racionalidad ecológica sobre estos tipos de racionalidad y tenemos una economía ecológica que es un tipo de economía más abierta, no tan cerrada como es la economía más neoclásica, un tipo de sociedad ecológica más sensible a las señales, a los signos de la naturaleza, un derecho ambiental y una ecología jurídica y también una política ambiental. ¿Qué finalidad tendría una catástrofe ecológica? Bueno, esto es un poco en términos generales para ir cerrando esta primera parte, que es cómo funciona este modelo de democracia ecológica. Como os digo, tiene su fundamentación, se empieza a estructurar después de la caída del muro de Berlín, cuando se preguntan cómo estructurar una sociedad en lo que se conoce como capitalismo tardío, que tenga en cuenta, digamos, todo el aparato de los problemas sociales y los problemas ecológicos, al fin y al cabo problemas ecosociales, hay que juntarlo así, para estructurar las sociedades de finales ya casi del siglo XX y principios del siglo XXI, las que tenemos. Es lo que se hace como el modelo de esclusas, cómo fraguar esa sociedad civil, cómo influir luego en el Estado y en las administraciones, siempre priorizando un término que ya está en Habermas en el año 81, en el volumen segundo de Teoría de la Acción Comunicativa, y que habla de las bases orgánicas del mundo de la vida, es decir, unas bases que están antes de la Lebenswelt del mundo de la vida. ¿Qué significa esta democracia? Ya pasamos a qué función biorregionalista y qué función comunal podemos ver en ella. Pues que a través del diálogo, la comunicación, el diseño de tal democracia se estructura en 3 niveles: discursivo, deliberativo, democrático y sensible sobre todo a las señales y a los signos de la naturaleza. Aquí el aparato epistemológico de la biosemiótica tiene gran papel, la comunicación ecológica, cómo interpretar esos signos y cómo poder trasladar esos signos locales muchas veces a ámbitos más estatales, etcétera. Bien, decir que el biorregionalismo corresponde a una de las aplicaciones de la democracia ecológica a su esfera local. Tiene también una esfera global que ahora, por ejemplo, en diciembre, cuando va a ser el famoso congreso, la COP26 de las Naciones Unidas, varios de nosotros vamos a analizar de diferentes discursos medioambientales que se van a dar en Glasgow, ahora a finales de año. Decir que si eso tiene una aplicación global, como podemos ver, porque hay problemas globales más allá de las fronteras regionales, la esfera local de esta democracia ecológica tiene que ver sobre todo con un libro que se llama Biorregionalismo en inglés, de Michael Vincent-McWinens, que de alguna manera intenta ver una bioplanificación, es decir, cómo intentar, siguiendo el concepto de racionalidad ecológica de Dreisig, observar que hay regiones definidas, no por imposiciones humanas que hacemos a veces, y ahora, dados los acontecimientos últimos en La Palma, vemos como muchas regiones las hemos definido sin tener en cuenta la geología del planeta, la geología de la zona, la vegetación, el clima, el agua. En este punto han sido más imposiciones geográficas que análisis geológicos o análisis, en este caso, ecológicos. El biorregionalismo, ante todo, quiere proponer un estilo de vida que tenga en cuenta en que las personas que viven en esa bioregión, en ese ecosistema, sean capaces de entender bien cómo funciona su ecosistema y que a lo mejor no pueden plantar determinadas digamos, productos o lo que queramos verlo así en esa esfera, sino que tienen que vivir acorde con un estilo de vida más racional, en el sentido de racionalidad ecológica.
Decir que engloba entornos urbanos, rurales y salvajes también. Ofrece una visión alternativa, como decía, y una forma de vivir diferente, un vivir y un pensar en un entorno ecosocial, es decir, un rehabitar el mundo como parte integrante de la naturaleza, no como una parte alejada de la naturaleza, como se ha intentado, y esto desde la ética ambiental se ha visto, como se ha intentado ya desde se remonta a 2500 años, Platón y Aristóteles tienen mucho que ver aquí, en esa división de la naturaleza, en ese creernos que estamos separados de la naturaleza. Una de las funciones principales de esta esfera local es captar las señales de esa naturaleza, poder ver qué está ocurriendo a niveles edáficos, por ejemplo, a niveles climáticos, y más de verlo en un sentido global, que se puede luego trasladar, sino en el sentido regional, en qué estamos viendo, por ejemplo, en un incendio. Hace poco, yo soy de Ávila, fue un incendio bestial que afectó a toda la agricultura, a toda la sierra de Ávila, afectó un incendio antes del de Málaga, y ahora prácticamente están abandonados todos los términos urbanos y todos los términos, no saben cómo administrar todas esas cuestiones porque siempre se está delegando a otras instituciones y al fin y al cabo los mismos se están juntando ya determinadas personas más en el ámbito, digamos, de los pueblos, etcétera, para intentar proponer una alternativa a toda la cuestión no solo ganadera, sino de la agricultura que está teniendo en esa zona. También esta esfera local permite adaptarse a las condiciones particulares de cada ecosistema, lo que decía con anterioridad, una adaptación al clima, a la geología y a los recursos naturales de cada región. Y esto lleva a infraestructuras y a procesos de restauración ecológica, etcétera. Es más un modelo teórico que tiene mucho que ver con la agroecología, con la arquitectura ecológica, el paisajismo, el ecourbanismo, el biourbanismo, etcétera, y permite un alto grado de interrelación entre los diferentes seres vivos, las culturas, las regiones, la tecnología local, la ciencia experimental, la actividad enfocada a la conservación de los ecosistemas y a la cooperación, e integrando procesos naturales en los diseños de espacios y entornos urbanos. De aquí, de alguna manera, cada bioregión se retroalimenta con una visión conjunta sobre el futuro. Es decir, los mismos que están habitando la bioregión comunalmente dicen ¿qué futuro queremos tener? Una conservación de ecosistemas, una cultura cooperativa, de liberación. Al fin y al cabo, está muy cerca del concepto de comunidad ecológica también. Por ello, cerrando este círculo, antes de pasar con algunos ejemplos más visuales para vosotros, hay tres principios que sigue el bioregionalismo. Uno es una división del terreno en regiones naturales, no en imposiciones humanas geográficas, muy acorde con el clima, el ecosistema, la biodiversidad, etcétera. Otro, el desarrollo de economías localizadas y autosuficientes, muy en relación con todos los procesos de ecología sostenible, de funciones del terreno, etcétera. Otro, la adopción de una estructura de gobierno descentralizada que promueva la autonomía, la subsidiariedad y la diversidad y que no esté tan centralizada en ese modelo que hemos visto del sistema, que al fin y al cabo puede caer en tecnocracia, y esto ya lo decían tanto Habermas como Klaus Hesse en los años 80. Bien, a día de hoy tenemos dos aplicaciones de bioregionalismo que están funcionando. Uno es en Australia, Murray-Darling, en la región de Cascadia, en Estados Unidos, que tiene incluso simbólicamente una bandera. Para cerrar el caso, decir que la estructura de la democracia, los casos de procesos participativos a día de hoy, según el participedia.org, que es una asociación que se dedica a recaudar un montón de procesos participativos y comunales en diferentes partes del mundo, no solo en Europa, sino en la India, en África, incluso en Oriente Medio, etcétera, están viendo un incremento exponencial absolutamente en procesos participativos en temas regionales sobre diferentes cuestiones de su territorio. Y con esto más o menos una visión bastante amplia de lo que es una democracia ecológica, la función de la deliberación política, que no solo se reduce a la actividad humana, y cómo tiene su aplicación local en el bioregionalismo y cómo la forma comunal, la forma de que se reúne, se construye un tipo de sociedad en torno a esa bioregión, lleva a una democracia diferente y alternativa al modelo agregativo y al modelo de competencia parlamentaria. Y esto es un poco lo que quería presentar. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Adrián, que bueno, en este caso lo tengo aquí al lado, con lo que será más fácil controlar el tiempo. En cualquier caso, muchas gracias, Javier.
Sí. Bueno, pues qué ricasco. Muchas gracias por estar aquí. Comentar que ha habido un pequeño cambio de título, luego un poco lo motivaré desde que lo que presenté ahora, y en vez de un proyecto de autonomía frente al capitaloceno, pues lo he llamado un proyecto de autonomía frente al terricidio, ¿vale? Repensando sobre desde y hacia los comunes. Y contaros también que como tenemos un tiempo limitado, pues la versión como completa del artículo probablemente se va a publicar en la revista Isegoría, en un próximo monográfico que hay sobre bienes comunes. Entonces, si alguien se queda con ganas de verlo más en detalle, pues podéis leerlo ahí con calma. Un poco cuando pensé en presentar algo aquí a este congreso, la idea era intentar conjugar las reflexiones que ya desde hace tiempo venía teniendo sobre la cuestión de la autonomía. Mi tesis doctoral la dediqué a Castoriadis, entonces justamente ahí hubo un nodo principal con un tema que era cercano en mi praxis política, pero quizá no tanto en la investigación que había hecho, que era el de los bienes comunes, ¿no? Entonces, la idea ha sido un poco justamente cómo desde a partir de, ¿no? Y también poniendo los comunes en el centro, esta respuesta a la pregunta sobre la democracia, que es el ámbito de la autonomía, se puede modular. Una cosa que creo que es importante es ver que, por un lado, el debate sobre los bienes comunes, ¿no? Sobre todo el debate sobre lo conocido como la tragedia de los comunes, que imagino que más o menos lo conoceréis, ¿no? Ostrom, Harding, la cuestión de si se puede una gestión comunal o no, pues es interesante revisitarlo, probablemente desde una perspectiva ecosocial, porque, bueno, yo coincido con Ernest García en su último libro, que se llama Ecología e Igualdad, en que igual nos hemos perdido algo en la manera esquemática en que se nos ha heredado ese debate, ¿no? No es defender a Harding esto de, digamos, todos los problemas que puede haber, que en el artículo los desarrollo con más calma, pero creo que sí que es importante ver que cuando Harding escribe su artículo de la tragedia de los bienes comunes, que más bien debería haber sido la tragedia de los bienes de acceso abierto, está planteando una pregunta que es pertinente, y es, ¿qué hacemos cuando hay una serie de cosas en el mundo que son funcionales para la producción de beneficio, pero cuyo acceso no está regulado de ninguna manera, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa puede vertir en un río, puede emitir al aire, ¿no? Sin que de alguna manera eso se controle de ninguna forma, y entonces genera una destrucción para un beneficio privado y un daño que, sin embargo, es de todo el mundo? Claro, esa pregunta yo creo que era muy pertinente en el año 68, pero que es mucho más pertinente todavía ahora. Otra cosa es que tengamos que, por un lado, compartir sus conclusiones, que yo no comparto, y por otro lado también que tengamos que mantener, digamos, la idea de que existe una oposición total entre justamente la preocupación de Harding y la respuesta de Ostrom, ¿no? Porque en gran medida lo que él mismo reconoció que había sido un gran error era confundir los bienes gestionados de manera comunal con un bien sin ningún tipo de gestión o de modulación en el acceso. O sea, un bien comunal es lo más lo opuesto que hay a eso, ¿no? O sea, tiene una frontera, tiene un grupo humano que además no solamente lo usa, sino que lo conserva, tiene todo un entramado institucional, ¿no? Y además suele tener también una regulación de uso que incluye sanciones en un momento dado. Entonces, de hecho, lo que yo creo es que justamente la hipótesis de los comunes de Ostrom es una de las respuestas a la pregunta de Harding. Y, sin embargo, casi todo el mundo que se ha acercado al ámbito de los comunes, o mucha gente, precisamente ha dejado de lado la pregunta ecosocial, que estaba en la base, ¿no? Y esa pregunta sigue siendo pertinente. ¿Qué instituciones, y no me refiero a instituciones estatales, sino qué instituciones en tanto que organizaciones humanas necesitamos para poner coto a las dinámicas de extralimitación? Esas dinámicas de extralimitación, por supuesto, son extralimitaciones ecológicas, y tampoco ahora me voy a detener en ello, ¿no? Pero me gustaba más la palabra incluso terricidio que capitaloceno, porque es verdad, es realmente un verdadero ecocidio lo que está en marcha, ¿no? Como señala Moira Millán. Un terricidio que tiene en su base el desarrollo capitalista, sin duda, pero que es eso, un ecocidio. Y no es simplemente un cambio de fase, no es el antropoceno, no es que de repente ahora seamos como superhéroes, que tengamos un control del planeta, ¿no? Sino que realmente es un proceso de destrucción que avanza a un ritmo muy rápido y que, bueno, pues que pone en tela de juicio la capacidad de subsistencia básica, de sostenimiento de la vida. Y eso mucho tiene que ver con ciertas instituciones que fomentan, ¿no? Pues el FMI es una institución que fomenta, ¿no? Ese desarrollo y, por tanto, esa destructividad, pero tiene que ver también con la erosión de otras instituciones que habían sido un freno. Porque digamos que si hay algo que se comparte transversalmente en todas ese tipo de instituciones comunales que estudia Ostrom y mucha otra gente, es una cierta capacidad para garantizar el acceso a lo largo del tiempo justamente a ese espacio del mundo que de alguna forma es necesario para ese sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces ahí hay algo que es muy importante. También es muy importante abrir la frontera de qué entendemos por un común. Yo he publicado un libro hace poquito que se llama Técnica y Tecnología, y lo que planteo un poco es que es interesante comprender lo que ha ocurrido en el último siglo y medio o 2 siglos, no solamente como un cercamiento de los comunes, que también es como la idea que más tenemos en mente, también a partir de Marx y otra gente, ¿no? Eso ha pasado. O
sin duda, los comunes materiales que necesitamos para el sostenimiento material de la vida se nos han expropiado, claramente, porque se han cercado y se han puesto al servicio o de la gestión estatal o de la acumulación en el mercado o la acumulación capitalista. Pero claro, es mucho más profundo lo que ha ocurrido y a mí me resulta muy inspirador Ivan Illich para estudiar eso, porque realmente es como que se nos ha expropiado un mundo en el sentido de que no tenemos ya no solamente los recursos materiales, sino las habilidades, las herramientas, los conocimientos, ¿no? Los marcos imaginarios, los puntos de encuentro, las capacidades de deliberación, digamos todo aquello que de alguna forma durante siglos en realidad sostuvo la vida en los diferentes territorios, que subsiste, ¿no? En algunos sitios con más fuerza, pues lo que nos comentaba Raúl Civecchi es un ejemplo de lugares donde, digamos, esa capacidad autónoma, ¿no? Esa capacidad todavía no expropiada de sostener la vida tiene más fuerza, o de manera vestigial, pues todavía en la península ibérica, por ejemplo, el 50% de un territorio como Áraba, pues es un territorio mancomunado de alguna forma, ¿no? En Galicia existen instituciones de gestión comunitaria, tenemos un montón de asociaciones, ¿no? Tenemos también un montón de puntos de encuentro que tienen, digamos, ese marco imaginario compartido. Bueno, hay restos de un naufragio, pero hay que partir de ese naufragio, y el naufragio es muy importante, ¿no? Porque esa expropiación es muy profunda. Y los comunes, hay una conferencia que luego se publicó, que os recomiendo mucho, de Ivan Illich, que se llama El silencio es un bien común. Él dice que el común es la tierra o el común es el agua, pero que el común, por ejemplo, también es el silencio. Que durante muchísimos años todas las voces equivalían lo mismo, ¿no? Porque todas se medían en el mismo espacio del silencio. Desde el momento en que hay un periódico, una radio, un altavoz, hay algunas personas que tienen más capacidad, ¿no? Más presencia en ese silencio que otras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un común que se expropia. Desde el momento en que la calle ya no es un espacio donde todo el mundo puede estar por igual, sino que se gestiona desde arriba, se moldea para la producción de mercancías o para el tráfico de coches, entonces hay una expropiación de ese espacio, ¿no? Y ahí podemos ir sumando y sumando, cómo se nos puede expropiar nuestros imaginarios con la industria cultural o nuestra relacionalidad a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de la lógica algorítmica, como por supuesto se nos expropia nuestra capacidad de resolver nuestros conflictos con el derecho liberal y burgués y estatal, ¿no? Hay una gran expropiación, donde realmente hemos devenido profundamente dependientes. Entonces, la cuestión para mí de un proyecto de democracia sustantiva, de un proyecto de autonomía, tiene que ver con la reversión hasta cierto punto de esa expropiación, ¿no? O la elaboración política de cómo reconstruir autonomía en esos ámbitos donde esa expropiación se ha dado de esa manera tan profunda. Y eso creo que también nos debe invitar a tener mucha ambición en cómo queremos plantear esos propuestos de reconstrucción. Entonces, tenemos que construir autonomía de una manera al menos igual de multidimensional que ha sido esa expropiación, digamos, ¿no? Tocando todos esos aspectos. Y aunque todos ellos están, digamos, interconectados entre sí, analíticamente yo lo que propongo es que al menos los tratemos en tres ámbitos. Pensar en la construcción de autonomía en clave material, que es muy importante, por supuesto. Siempre el problema de la tierra, digamos, de manera paradigmática, ha sido clave en todos los conflictos políticos de hace más de un siglo. ¿Por qué? Porque digamos que la tierra es el fundamento del sustento de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, autonomía material, ahora voy a entrar en los tres con algo más de detalle. Autonomía política, en donde creo que tenemos mucho que aprender, mucho que aprender del feminismo, de las prácticas del sur, ¿no? Que creo que tenemos mucho que dejar atrás de nuestras concepciones de autonomía tradicionales, y en eso incluyo las de Castoriadis, con las que yo me pegué mucho. Y autonomía imaginaria, en donde creo que tenemos mucho que aprender de Castoriadis, no obstante, ¿no? De entender que de alguna forma la sociedad no solamente es sus instituciones explícitas, ¿no? No solamente es su realidad material y su infraestructura, por usar esos términos marxianos, sino que de alguna forma es también lo que esperamos, nuestras expectativas, nuestros deseos, ¿no? La manera en la que nos explicamos las cosas, lo que creemos que es posible e imposible, nuestros a prioris, o sea, digamos todo ese conjunto, ese magma imaginario que es determinante y que tiene que ser un ámbito de lo político también, ¿no? Entonces, yendo brevemente a cada uno de estos puntos, bueno, yo creo que el discurso de los comunes ha tratado ya muy bien esta dimensión material de la autonomía y, bueno, pues pudimos escuchar a Silvia Federici, ¿no? Está ese artículo que es tan importante que escribió ella con George Kafenstatis, que se llama Comunes contra y más allá del capitalismo, donde ponen claramente, digamos, el foco en que un proyecto desde los comunes que trate de ser emancipatorio y que se plantee como anticapitalista, tiene que tener como referencia la reapropiación comunitaria de la capacidad de la reproducción de la vida. Eso es también un núcleo del discurso ecofeminista, ¿no? De hecho, dicen, ninguna batalla por cambiar el mundo puede resultar victoriosa si no nos organizamos para tener un sistema de reproducción comunal. Y ahí se incluyen también los cuidados, por supuesto, ¿no? En ese sostenimiento de la vida. No solo para compartir el tiempo y el espacio en reuniones y manifestaciones, sería esa dimensión, digamos, más política, sino para poner nuestras vidas en común. Claro, aquí estamos trabajando mucho.
hasta cierto punto, incluso en un espacio como el continente europeo, porque estamos hablando ya de soberanía alimentaria, estamos hablando de soberanía energética, estamos construyendo cooperativas de cuidados, ¿no? Estamos, pues eso, poniendo en marcha proyectos de cooperativas energéticas, proyectos agroecológicos, etcétera, etcétera. Queda mucho por hacer, pero yo creo que el sentido está claro, ¿no? Como de alguna forma tenemos que luchar por aquello que nos sustenta, tenemos que reapropiárnoslo y tenemos que ponerlo al servicio de todo el mundo y no solamente de unas pocas personas y sobre todo de esa acumulación. Yo sí que pienso que hay un gran olvido en esta dimensión material y ese olvido es la tecnología. Y esto es, digamos, la principal cosa a la que yo me dedico, ¿no? Tanto política como a nivel de investigación y a lo que dedico ese libro, ese que es decía técnica y tecnología, ¿no? Claramente un lugar o una vía por la que las estructuras hegemónicas se reproducen, ¿no? Y aparecen en nuestras sociedades son las tecnologías y la infraestructura material un poco en las que nos movemos. Y si las seguimos tratando como de manera crítica, como si fueran una cosa natural, como si fueran una cosa neutral, pues vamos a tener muchas dificultades para reapropiarnos, digamos, o para construir o reconstruir materialmente nuestro mundo, ¿no? Porque digamos que cambiarlo todo y dejar todas las tecnologías igual, pues significa básicamente volver a reproducir probablemente lo que teníamos, porque en esas tecnologías pues bueno, se atrapan un montón de relaciones sociales, de prioridades, de imaginarios, de relaciones económicas, y eso también se tiene que trastocar. Ahí hay mucho desarrollado al respecto, ¿no? Ideas como técnica convivial, de Illich, tecnología democrática, de Lewis Mumford, tecnologías intermedias, como de Schumacher, ¿no? O Landon Wiener. Bueno, la idea es construir sistemas tecnológicos a una escala y con una estructura que sean comprensibles para los no expertos, que tengan mucha flexibilidad y mucha capacidad de mutabilidad y que sobre todo las tecnologías se juzguen ni por la eficiencia, ni por el poder, ni por lo bonitas que sean o lo modernas, sino por el grado de dependencia que tiendan a alimentar. Si crean mucha dependencia, pues entonces son inferiores que las que no lo crean, ¿no? Entonces, en ese sentido, tecnologías muy sencillas pueden ser mucho mejores que tecnologías más complejas, pues porque no dependan del extractivismo, porque no alimenten la extracción de materiales raros, ¿no? Porque nos permitan comprenderlas y gestionarlas, ¿no? Es la diferencia un poco entre un molino mecánico y una central nuclear. Pues claro, la dependencia y la coparticipación de una determinada sociedad son muy distintas. Y yo creo que eso no existe todavía un movimiento social por la soberanía tecnológica, ¿no? O existe a nivel, por ejemplo, como el movimiento hacker, en donde hay una politización del software, pero no del hardware, ¿no? Y eso creo que nos falta. La dimensión política, esto nos daría para hablar, pues seguramente una ponencia completa, ¿no? Claro, de la idea básica de Castoriadis, de que también lo recordaba Zibeki el otro día, ayer, ¿no? De que, ya te veo, vale, de que básicamente un proyecto de autonomía o un proyecto democrático es aquel en el que un grupo social es capaz de decidir sobre aquellas cosas que le atañen, ¿no? Pues tenemos mucho que construir. Porque ¿qué es el grupo social? ¿Qué significa decidir? ¿No? ¿Quién está dentro y quién está fuera? ¿Es una cosa que existe o es una cosa que se construye? ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo creo que la idea de Castoriadis, esa inspiración un poco de raigumbre de la democracia griega, es muy interesante, sobre todo por una cosa, y es que puso sobre la mesa que era una ilusión renunciar a que iba a haber instituciones explícitas de poder en una sociedad. Él dice, tanto Marx como los anarquistas han cometido un error. Y es pensar que la sociedad libre es una sociedad donde ya no hay instituciones de poder explícitas, ¿no? Entonces, claro, la cosa no va de eso. Instituciones de poder explícitas va a haber. La cuestión es hacerlas, digamos, lo más accesibles, lo más democráticas, lo más reversibles posibles. O sea, es decir, que todo el mundo o la mayoría de la gente pueda participar en ellas. O sea, va a haber un derecho. Pues no hay sociedades sin derecho, ¿no? No significa que todo el mundo se vaya a hacer madero. Significa que si va a haber un derecho, ¿no? Pues que todo el mundo lo comprenda, que sea un derecho popular y que sea rotativo, ¿no? Que se pueda participar, que no sea un ámbito en manos del Estado, ¿no? Vinculado a un sistema represivo y encima técnico que tú no puedes comprender, ¿no? Eso igual que todo. ¿Hay que tomar decisiones en algún lugar? Pues sí. Ahora, ¿que las tiene que tomar un Estado? No. ¿Que las tiene que tomar una persona sola? No. La tiene que tomar la mayoría de la gente que pueda, ¿no? Entonces, la cuestión está ahí en que ni podemos dar por hecho las comunidades de manera previa, como si ya existieran, ¿no? Hay que construirlas y además tampoco se pueden entender como de manera uniforme, de alguna forma, como si todo el mundo sea igual, ¿no? Una comunidad de gente blanca universitaria que se entiende, se junta, se discute, hace su asamblea y ya está. Ahí eso es la democracia. Bueno, pues no, ¿no? Ahí yo creo que, pues eso, tenemos mucho que aprender, pues por ejemplo de Raquel Gutiérrez, cuando habla mucho de cómo hay que desmonopolizar el derecho a decidir, cuando habla de que de alguna forma comunes y comunidad no tienen que ser una cosa que la comunidad existe y gestionan un común, sino que la lucha por esos comunes, por esa autonomía material, genera comunidades y la comunidad es precisamente la gente que lucha,
¿no? De alguna forma para tener eso ahí en un proceso de ida y vuelta. Además, comunidades que tienen que ser mestizas, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui habla de los chicsí y es muy interesante, ¿no? Como de alguna forma, si en una comunidad no hay espacio para lo diferente, si no hay espacio para otras formas de ser, pues entonces no es la comunidad que nos interesa. Tiene que haber de alguna forma ese espacio para acercarse a lo diferente y, sin embargo, poder seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante esos aportes incorporarlos. Y ya solamente para cerrar, la cuestión de la dimensión imaginaria de la autonomía, pues tiene mucho que ver con el feminismo y tiene mucho que ver con lo que fueron los movimientos sociales. Tiene mucho que ver con entender que el poder, por supuesto, está en la policía, está en los ejércitos, está en el Estado, está en la universidad, que si dices estas cosas te echan, ¿no? Hay muchas instancias de poder, pero también está en nuestras subjetividades, en la manera en que nos relacionamos, ¿no? En lo que pensamos sobre el mundo o no. El racismo es poder, ¿no? El machismo es poder. Nuestras expectativas son poder al respecto de, por ejemplo, si nosotros nos desarrollamos y los otros no. Entonces, todo eso también hay que atacarlo, todo eso también hay que trabajarlo. Hay que hacer un trabajo en transformar lo que sería como el conjunto de nuestras representaciones, lo que pensamos sobre el mundo, de nuestros afectos, ¿no? De alguna forma, cómo entendemos qué es lo prioritario o no, y de nuestras intenciones, de nuestros objetivos. Y para ello, pues fundamentalmente tenemos que renunciar como a la idea de expansión ilimitada, ¿no? A la idea de poder, a la idea de superioridad, y volvernos hacia la interdependencia, hacia la ecodependencia, hacia el límite, ¿no? Hay que de alguna forma construir, un poco en conexión con lo que se decía antes, una nueva racionalidad que tiene que ser ecológica, ¿no? Pero sobre todo hay que construir una nueva forma de estar en el mundo en donde quepa todo el mundo. Y solamente decir que me sorprende que no he visto explícitamente en ninguna ponencia hablar de las zonas a defender en Francia, y me parece que es probablemente el referente cercano que tenemos más interesante de cómo se está construyendo este tipo de proyectos de autonomía, que claro, es muy bonito escuchar a Civeki, ¿no? Y hablar de Colombia y de las mingas y tal, pero no es nuestro contexto. Y es muy difícil que lo sea, ¿no? Yo creo que esa gran expropiación es difícilmente reversible a corto plazo. Sin embargo, lo que ha pasado en Nantes y lo que ha pasado en un movimiento social francés sí es nuestro contexto, más o menos. Por supuesto, Francia no es el Estado español, pero es algo que no está tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, podemos luego discutirlo si queréis un poco más, pero creo que hay un referente importante para tomarlo en mente y para construir nuestras luchas en esta clave más autónoma. Y eso lo dejo aquí, gracias. Qué rico, Adrián. Nuestro interés barrial. Antes que nada, pues, en fin, como tengo muy breve y tenido que meter la tijera de todo lo que tenía pensado contar, voy a ir rapidísimo. Antes que nada, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso haber aceptado mi propuesta, agradecerles también el hecho de realizar este encuentro poniendo el foco en una transformación necesaria de la democracia, pedir disculpas además por no haber podido asistir presencialmente, pero una serie de contratiempos laborales y personales, así como la situación misma de la pandemia que estamos todavía sufriendo, han propiciado que asista telemáticamente. Si la propuesta de trabajo de la organización es la transformación de los modelos actuales de democracia, es pertinente entonces la pregunta por aquello que es la democracia. ¿Qué es la democracia? La pregunta acude a los fundamentos ontológicos mismos de tal concepto, presuponiendo, claro está, de que la democracia en sí es un concepto político y no una mera teoría política. Para aclarar los fundamentos ontológicos de la democracia, voy a hacer esta ponencia centrándome en dos autores, en Chantal Mouffe y en Martin Heidegger. Chantal Mouffe, politóloga belga, nos aporta una diferenciación que hemos de tener en cuenta para elucidar la ruptura propuesta entre democracia como concepto político y democracia como mera teoría política, que es con lo que he comenzado. Heidegger, por su parte, nos va a dar las claves ontológicas necesarias para acudir a los fundamentos de la democracia y desde sus planteamientos se nos revelará, ya lo vamos a adelantar, que la democracia es la forma de convivencia política que va intrínseca a la nuda existencia, al presentarse esta, la existencia como tal, con un carácter plenamente horizontal respecto del otro. De estos dos autores, que ya sabemos que están en extremos opuestos, o al menos así nos lo han presentado la historia, ya saben, una teórica del populismo de izquierda y un filósofo que se adscribió al partido nazi, yo no voy a hacer una síntesis de los dos, sino más bien voy a trazar un camino propio y me voy a fundar en propuestas de uno y otro. La primera cuestión, la que sale al paso precisamente tiene que ver con la concepción ontológica de la democracia, tal y como la estamos pretendiendo vertebrar aquí. Tiene que ver con la diferencia que hay entre la política y lo político. Tesis de Mouffe, que ya hemos reflejado al distinguir la democracia como concepto político y como teoría política. Pero no solo Mouffe, y esto es una pequeña anécdota que me permito contar. En Ser y Tiempo, la obra magna de Heidegger, se entrecomilla, casi pasando desapercibido, a la política,
para resaltarla en su acepción vulgar, como una teorización supramundana acerca de la convivencia. Al entrecomillarla, Heidegger la convierte en una especie de disciplina que va más allá de la teoría al presentar una praxis del convivir fáctico con los otros. Esta relación con los demás, que en el fondo es lo que subyace a toda teoría política, no se tiene en cuenta a la hora de exponer la política como un constructo cultural de una sociedad, sino que, como ocurre con el arte, con la ciencia, con el resto de ámbitos, cae en una sociedad bajo el dominio de la voluntad individual de desarrollo. De ahí la urgencia de volver a la política el rango que le pertenece, como rasgo fundamental del ser humano que filosofa en la historia y como el ser en el que la política se desarrolla plenamente, de modo que esta, la política, pueda denominarse verdaderamente el modo de ser de un pueblo. Lo político es lo que está en la base de la política y refleja el mero convivir de la sociedad. De esa convivencia no se puede escapar, es una de las estructuras fundamentales de la existencia. Heidegger las pone como Mixsein, ser con los demás, luego hablaremos sobre esto. Lo político toma diversas formas particulares a lo largo de la historia y en los diferentes lugares. Y esas formas particulares en su conjunto constituyen la política, pero no el hecho mismo de estar uno con los otros. Y ahí volvemos a Muffet, porque ella es la que separa lo político y la política tal y como lo hacen, digamos, o inspirándose en Hobbes y Marx. El ser humano es un ser social por naturaleza, pero esta sociabilidad es egoísta al ser el estado natural una guerra de todos contra todos. Eso lo dice Thomas Hobbes en el Leviatán. De este modo, tenemos que lo político se liga a la dimensión de lo antagónico y la hostilidad que hay en las relaciones interpersonales, mientras que la política apunta a establecer un orden coexistencial a pesar de ese conflicto. Esta dualidad se refleja en una doble raíz etimológica en la que tampoco voy a entrar mucho, pero que ya es un tema que he trabajado bastante, que también es interesante profundizar. Si esto finalmente se publica, pues me gustaría exponer un poquito esto. La doble raíz etimológica de política y político, a saber, polis y polemos. Política viene de polis, la ciudad-estado griega, polemos, que es el conflicto, ha derivado en lo político. Lo político, es la parte que nos interesa, alude directamente a algo así como el ser, como una suerte de seidad intrínseca a la política. Por falta de tiempo, te digo, vamos solamente a señalar la importancia del concepto de diferencia ontológica porque es necesario para entender lo que yo quiero aquí contar. Sobre todo para hacer una ontología de lo político y de la democracia. La diferencia ontológica, que es una de las ideas fundamentales de Heidegger, es la conceptualización del problema de la trascendencia del ser del ente. El ser trasciende al ente, pero a la vez no puede estar más allá del ente mismo, al no haber ser sin ente, al darse siempre en conjunto. Se dan juntos pero no son lo mismo, aunque la tradición con frecuencia han sido confundidos. Lo óntico es toda consideración del ente que se atiene a los caracteres del ente como tal, sin cuestionar su ser. Ontológica es la consideración del ente que apunta a su ser, al ser del ente. La descripción de un ente intramundano es óntica, mientras que la interpretación del ser de ese ente es ontológica. La cuestión fundamental para entender la diferencia ontológica y que nos puede servir para exponer una ontología de lo político es que el ser siempre es dado desde algo que no es el mismo, siempre es ser del ente. Y para establecer los fundamentos ontológicos de la democracia hemos de acudir a esa diferencia ontológica. ¿Por cómo? Volviendo a la diferencia entre la política y lo político de Muffet, según el contenido de cada plano. Lo político como espacio de hostilidad dado en la convivencia y la política como establecimiento contractual que rige esa convivencia a pesar del conflicto. Esta asesura la relacionamos con esa diferencia ontológica heideggeriana y como propuesta pretendemos establecer la política como lo óntico y lo político como lo ontológico. En un seminario de los años oscuros del nazismo, que solo hace poco ha visto la luz, el seminario de Naturaleza, Historia y Estado, Heidegger señala una suerte de diferencia ontológica con base en la política, a saber, la diferencia entre pueblo, Volk, y Estado, Staat. Nosotros nos vamos a alejar de esto, puesto que no pretendemos establecer la conexión de la política con Heidegger, sino acudir a lo ontológico mismo de lo político. La lectura política allí se hace de esto es que el ser de un Estado está anclado en el ser político de los miembros de una comunidad, un pueblo. El Estado es fruto de una decisión de un pueblo, quienes se deciden por esta forma política. Lo importante es señalar que apunta explícitamente que el pueblo es un ente que mantiene una relación muy particular con el Estado, que es su ser fáctico. Aclaremos esto. Puede considerarse al Estado al modo de la política, es decir, Estado igual a política, un constructo propio de la cultura de una sociedad que, como tal, puede tomar diversas formas, como la que está a la base, como lo dado fácticamente.
Las diferentes formas de Estado, un Estado totalitario, un Estado democrático, un Estado socialista, son formas diferentes de hacer política, formas de administrar la convivencia. La política, el Estado, sería lo óntico, la representación social dada de facto de lo que está a la base, de lo ontológico, del pueblo. Este pueblo es una construcción ontológica de la mera coexistencia, del estar unos con otros, que es algo dado preontológicamente. Pero cómo se ha dado fácticamente este Estado, entendido como la política, varía mucho en función de los miembros que constituyen el pueblo. No me voy aquí a enrollar porque tengo ahí bastante material para explicar esto. Simplemente señalar que no hay una forma precisa de cómo ser Estado, de cómo ha de ser la política. Entienda que estamos hablando aquí de Estado porque es el término que emplea Heidegger, que no significa que primemos la forma política Estado sobre cualquier otra forma de organización comunitaria. Una política con base ontológica ha de contemplar que el modo en que se lleva a cabo es indefinido. Un pueblo toma una postura con respecto a su Estado. La forma o constitución del Estado es una expresión esencial de lo que el pueblo considera el significado de su propio ser. Esta constitución estatal, esta política, no es un contrato racional, sino decisiones que ha tomado un pueblo a lo largo de la historia y que lo han configurado como lo que es. Y por ello, conocer en la Constitución y el derecho no ha de incumbir solo a políticos y juristas, sino a todo miembro de la comunidad. La tarea es el desarrollo y transformación de la idea del Estado, porque cada uno participa en el destino colectivo, abriendo la necesidad de un compromiso con la política. Así, la diferencia entre la política y lo político, más que diferencia ontológica, es una diferencia óntico-práctica. Lo político reflejaría la convivencia dada de facto en la existencia, mientras que la política expresaría el cómo vivir con esos otros con los que se existe. Nuestro propósito es presentar la convivencia ontológica como democrática. Pero lo señalado respecto de la diferencia entre la política y lo político nos pone en camino hacia una materialización de la política, una forma de Estado. Provisionalmente nosotros la denominamos anarcoexistencialismo, pero bueno, de eso podríamos hablar mucho. Con este término elaboramos una síntesis que engloba radicalismo, autogestión, mutualismo y fenomenología existencial. Aquí solo la vamos a comentar de pasada por temas de tiempo, porque no da para más, pero para señalar básicamente otro planteamiento ontológico político, lo que busca es expresarse en una situación estatal, en una situación política. Podríamos suponer que una democracia ontológica pueda suponer una expresión democrática. Una expresión democrática real que siga los principios estos anarcoexistencialistas, pero bueno, siempre queda ahí como tarea pendiente. Vamos a volver un momento a Heidegger, o si es que alguna vez nos hemos ido de él. Recordemos que en él lo político, o según ya vengo trabajando durante un tiempo, se identifica con lo que su planteamiento se revela como el ser con, el Mixsein. La existencia siempre tiene como uno de sus modos de ser fundamentales el estar con los otros. Se está siempre con los demás. Porque la vida en colectividad, que es lo que llamamos lo político, no es otra cosa que estar con otros semejantes, siendo la base esta de la convivencia política. Salto toda esta parte porque no... Ese es el segundo existenciario de lo que señala Heidegger en Ser y Tiempo, es el ser con los demás, el Mixsein. Nosotros lo estamos identificando con lo político según los términos descritos. La vida en colectividad no es otra cosa que estar con otros semejantes. Justamente a partir de que la existencia se encuentra en el mundo, de que estamos arrojados al mundo, nos interrelacionamos con lo que en ese mundo hallamos, las cosas y los otros, semejantes a nosotros que habitan en el mundo. Heidegger, el término que ya hemos visto emplear, es Mixsein. El Mixsein se traduce como ser con. Este con tiene un carácter de reciprocidad, por lo que la existencia siempre se vincula a los demás sin preponderar sobre ellos, poniendo a uno con el otro en el mismo nivel existencial. Este ser con alude directamente al hecho de que nos situamos con los demás en un mismo mundo, esto es, compartimos mundo y lo que en él acaece, tanto las circunstancias, las cosas y a los otros mismos. Ese compartir permite vincular la existencia propia a la del otro. El sentido del ser con es el de tener con otros el mismo mundo, encontrarse recíprocamente, ser con otros en el modo de ser uno para el otro. Este existenciario alberga en su interior un compartir. De hecho, compartir está muy alejado del carácter de voluntariedad y solidaridad. Más bien tiene que ver con el hecho de estar arrojado al mundo. No puede elegirse con quién estamos en el mundo, sino que se ve abocado a ese compartir por las propias circunstancias que comparten. Los semejantes no están ahí por y para uno mismo, sino que están dados en y con la existencia de cada cual. No hay una existencia única, sino que existe una pluralidad de existencias que interaccionan entre sí por el mero hecho de estar en un mundo ya habitado. Hay otros, los demás, que nos contemplan a nosotros mismos del mismo modo en que son contemplados por nosotros, esto es, como otros. Somos otros para el otro. No sé cómo voy de tiempo.
poco... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. 2 minutos. Gracias. La importancia de este SERCON en la labor de establecer una ontología de lo político que contemple la posibilidad de una democracia de corte ontológico coincide con la importancia que Heidegger mismo dará a la vida en colectividad una vez que concluye la analítica existencial de ser y tiempo. De ahí que sea necesaria hacer una lectura desde lo político que nos lleva a dar un paso desde el estudio del sí mismo al estudio del nosotros mismos. Esto es un paso desde la óptica del individuo a la óptica del colectivo. Esto entendido precisamente desde una lectura de ser y tiempo. Heidegger, tras elaborar esa analítica de la existencia individual, pretendía desarrollar una analítica de la existencia colectiva, pero todo sin perder de vista la pregunta por el ser. En estos planteamientos con el colectivo hay un toma y daca al título personal de Heidegger con el nazismo, nosotros ahí no vamos a entrar. Simplemente a señalar que los otros que coexisten con nosotros no están aislados del mismo modo que nosotros tampoco lo estamos, sino que se ponen de manifiesto en lo que nosotros hacemos en el mundo. Los otros, que se manifiestan fácticamente en la vida que vivimos, aparecen mejor caracterizados en la idea de mundo común. Son otros que aparecen en el mundo llevando consigo su propia mismidad y aparecen anónimos bajo la forma del Das Man. Este Das Man es uno de los términos más inquietantes de Heidegger y tampoco voy a entrar en muchos detalles. Solo vamos a señalar que es el modo impropio en que aparecen los demás y que alude a lo hecho por cualquiera, por alguien que no se distingue del resto, un sujeto impersonal, como el del sé de la oración pasiva refleja. El Das Man remite siempre al modo de ser impropio, caído de la existencia, donde no se es dueño de los actos propios ni de los pensamientos. Y el Das Man rige nuestras vidas en la cotidianidad media al aliviarla de la pesada carga de estar continuamente planteándonos y eligiéndolo todo. Que este Das Man tiene un papel relevante en la política moderna, ejerciendo su predominio como un dejarse arrastrar que guía de antemano el destino de la existencia. Me voy a saltar todo esto porque no me da tiempo. Simplemente también señalar, eso sí, si alguien está interesado, tengo un texto sobre el tema de la democracia del Das Man, como la democracia tardoparlamentarista como la que estamos conviviendo, se podría llamar una Das Manocracia, donde precisamente el sujeto es cualquier cosa menos aquel que realmente tiene potestad o tiene de participación en lo que sería una democracia real. Pero bueno, me voy a saltar todo esto por temas de tiempo, básicamente. Simplemente señalar que una democracia auténtica debería superar todo esto, que te digo que he resumido a lo bestia, mediante una inclinación hacia el modo de ser propio. Pero Heidegger se mostraría escéptico, porque el Das Man, el modo en que nos hallamos la cotidianidad de ese Das Man, no permitiría una elección auténtica. Y de ahí las críticas del propio Heidegger a la democracia, ya que implicaría una irrupción de la masa en la política, llevando al nihilismo de que el ciudadano sea nadie y nadie sea quien lo represente. Heidegger proponía una solución, o se podía vislumbrar una solución en sus textos de los años 30, que al final ya sabemos que como termina un poquito a malas con el nazismo, trimite el rectorado, no termina desarrollando, pero es la apelación al concepto folk. El pueblo es una idea que abandona cuando se decisiona el nacionalsocialismo. El pueblo, el folk, sería una analogía dada en la comunidad a asumir lo que cada uno es propiamente en su singularidad. Esto es, asumir colectivamente lo que el pueblo es. Pero estas ideas, como decimos, son ambiguas, no están desarrolladas y pueden dar lugar a interpretaciones conservadoras. Solo mencionar que el folk, en tanto que el pueblo en comunidad, supone una irrupción que rompe con la cotidianidad y su rutina. Para finalizar, bueno, pues Heidegger enfrenta al pueblo a la sociedad, lo contrapone. La sociedad se le vincula al Das Man impropio, mientras que el pueblo estaría, digamos, más vinculado a un modo de ser propio. También todo esto, menos harto. El Estado sí sería algo vacuo en donde se descargan las responsabilidades del bien de la sociedad y donde se enmascaran los intereses personales de los individuos en aras de un bien común. Y ahí radica precisamente la perversión de la política, entendida como una actividad de sus profesionales, los políticos que la emplean como mero instrumento legislador. El pueblo, que podría ser de ese modo no caído del ser con los otros. Porque no es una mera contraposición sociedad-pueblo, sino que más bien hay una base infraestructural que subyace a la superestructura que se convierte en la sociedad moderna. El pueblo es así una totalidad que solo se puede manifestar por su ausencia y necesidad, por lo que es una totalidad imposible al no tener un referente último predeterminado. La idea de pueblo se trata de establecer en la comunidad como una conquista de un ser con propio, lo cual no deja de ser una aporía dentro del propio entramado de Heidegger. Pero bueno, una forma política de corte ontológico, y ya con esto finalizo, es decir, que se funde en lo político el estar unos con otros y no una mera política, que al fin y al cabo es una teorización, solo puede elaborarse una política de mínimos, que nosotros lo vamos a denominar democracia ontológica, y ya con esto termino.
La democracia ontológica consiste en trasladar el concepto de diferencia ontológica de Heidegger al plano de lo político. Si ser y ente no son lo mismo, aunque no se den uno sin el otro, la democracia no puede ser lo mismo con unos intereses ideológicos, sino que se ha de fundar sobre una no preeminencia de ningún miembro de la comunidad sobre otro. Porque las relaciones dadas existencialmente, el ser uno con el otro, no implica una primacía de lo uno sobre el otro. Este es el estado natural de lo político, esa es la democracia que está a la base de todo lo político. Una democracia real implicaría que las demandas políticas presentadas, como por ejemplo hace la Clau en temas de la razón populista, no tendrían preeminencias unas sobre otras, dando sino que darían lugar a una suerte de horizontalidad política. Si ser y ente se dan en conjunto y si no hay primacía de un ente sobre otro ente en el plano ontológico, solo se puede exponer una igualdad radical fruto de las equivalencias entre entes respecto del ser, que es quien da sentido a los entes. Pero el ser no es algo trascendente que tenga entidad propia, sino que siempre se da en conjunto con los entes. Del mismo modo, la política, como forma de tutelar la comunidad, no puede trascender a los individuos que la componen. Y bueno, lo dejamos aquí porque no voy a tampoco, bueno, tenía un par de párrafos, pero ya está. Muchas gracias. A mi presentación, bueno, primero me sumo a los agradecimientos de otorgar la posibilidad de participar vía remota. Y en este comentario que preparé para esta mesa, en realidad se refiere a mis apreciaciones, mis apuestas teóricas de mi tesis de doctorado, que trabajo, bueno, ciudadanía y análisis del peronismo, del primer peronismo histórico acá en Argentina. Más allá de esta cuestión sobre la tesis doctora, mi apuesta teórica viene para pensar la ciudadanía y reflexionar y pensar posibles cruces o nuevas posibilidades acerca de las formas de delimitar lo comunitario. Bien. Y bueno, en esto encuentro bastantes coincidencias con el compañero anterior, con Fernando, que bueno, hablaba un poquito de MUFE y de la CLO, bueno, son mis bases teóricas junto con Malibar. Pero bueno, más allá en esto de estos apuntes teóricos, me interesa, digamos, acercarlos a mi problematización, digamos, como politóloga y también como doctoranda en ciencia política. Tuve siempre una inquietud para pensar a la ciudadanía, al Estado y a los derechos, recuperando lo que yo le digo, esa impronta hegemónica que digamos, nos ha llegado y nos sigue llegando sobre estas consideraciones tradicionales de la ciencia política, Estado, derecho y ciudadanía, repensada sobre todo en una racionalidad ligada a fines instrumentales, esta separación entre lo público y lo privado, y en última instancia en la existencia de una esencialidad última que definiría, digamos, a estos conceptos. Por eso, digamos, me interesa problematizar las posibles significaciones que encierra, digamos, el Estado, derecho, ciudadanía, democracia, y que encierra un carácter paradojal, ya situándome directamente y específicamente en lo que en la ciudadanía, que hay una operación de exclusión, es decir, exclusión ineradicable de un otro, que ese otro siempre posee una forma indeterminada, y una operación de consenso, en el sentido de un ocultamiento del antagonismo social. Por ello mi inquietud se viene, digamos, en cómo repensar este sujeto ciudadano que emerge y cuáles son las condiciones de posibilidad por las cuales un sujeto ciudadano emerge. Y en estas reflexiones fui pensando, digamos, y apostando teóricamente en mi tesis, o al menos intento hacerlo, a repensar una práctica identitaria de ciudadanía, para repensar esos lugares legítimos en los que el ciudadano se constituye como tal. Digamos, y en este repensar, en este repensar la emergencia del sujeto ciudadano, ineludiblemente surge la reflexión sobre la posibilidad de nuevas formas de representación en lo que denomino como la distribución de los lugares en un orden social determinado. ¿Bien? Y que siempre hay pautas también rancieranas, de Rancière, que dan vuelta, pero sobre todo y específicamente, digamos,
aludo o hago referencia a las formas discursivas de lo social, a la constitución discursiva de lo social, sobre todo de Laclau y Chantal Mouffe, ¿bien? Y algunos, teóricos argentinos desde acá, compañeros de investigación. Entonces, repito, digamos, mi problematización que tiene que ver con, digamos, la emergencia de los sujetos ciudadanos y las formas de distribución de lo común. Y que en todo caso, en esa relación, digamos, en ambos ejes, digamos, la forma de distribución de lo comunitario o cómo se delimita lo común recoge esos procesos identitarios y marca, digamos, de alguna manera, en forma contingente y precaria, a lo común. Digamos, y ahí se encierra, digamos, en esa reflexión que hago, o que intento hacer acerca de las formas o posibles nuevas formas de distribución de lo común, encierra justamente una posibilidad de cambio social, digamos, y ahí, digamos, me motiva también a pensar, digamos, mi participación en este congreso. Bien, pero otras cuestiones más específicas, como yo les nombraba, acerca de la constitución discursiva de lo social, yo trabajo desde dos ejes para ir como adentrándonos en la cuestión como teórica de cómo pensar esta redistribución de lo común. Por un lado, el antagonismo y por otro lado, las implicancias de los intermedios o entremedios de las esferas públicas y de lo privado. Por un lado, el antagonismo, esto directamente retomado de Hegemonía y Estrategia Socialista, del texto de Laclau y Mouffe, y también luego de la razón populista de Laclau, alude al antagonismo, digamos, esta constitución precaria y contingente del orden comunitario, y que justamente el antagonismo supone el límite constitutivo a toda identificación, a todo proceso de identificación y desidentificación. Es decir, el famoso ellos, nosotros. Digamos. En todo caso, el antagonismo supone la constitución y la significación de un límite a la propia identidad, pero también que la significación a las partes otras. Y ahí justamente nos vamos alejando de esos preceptos o esos preconceptos, digamos, acerca de cómo se fue constituyendo la ciudadanía, sobre todo, bueno, en la ciudadanía como haz de derechos y también como acuerdo de valores, para, digamos, en todo caso romper ese esquema tradicional de pensamiento sobre la ciudadanía para, digamos, afirmar que, bueno, nos alejamos de todo preconcepto o toda pretensión de objetividad, ¿bien? Y por otro lado, en estas consideraciones de la discursividad de lo social, el otro eje que es importante, me parece tener en cuenta para pensar la ciudadanía, tiene que ver con este entremedio entre lo público y lo privado. Y acá directamente hago referencia y me baso en lo establecido por Chantal Mouffe, que, bueno, y en general también de su trabajo con Ernesto Laclau, supone que hay un reconocimiento a las diversas posiciones de sujeto que se van enunciando, bien, de acuerdo a su contexto, es decir, a su posición como sujeto privado, como sujeto colectivo. Y en este caso, la autora, bueno, justamente alude a que la ciudadanía es ese principio articulatorio entre ambas acepciones, entre ambas esferas. Por lo tanto, ninguna lógica, ya sea la lógica de lo público o la lógica de lo privado, puede sacrificarse en pos de la otra. Y, digamos, ahí justamente esa porosidad variable entre lo público y lo privado es lo que me da la pauta, digamos, complementariamente para repensar la forma de la distribución de lo común. Y sobre todo, da la pauta de esa imposibilidad de sutura definitiva, bien, entre ambas esferas, bien, sino que en todo caso vienen a jugarse esos grises o lo que yo le llamo esa porosidad variable por la cual emerge el sujeto ciudadano. Entonces, digamos, yendo, digamos, al punto fuerte o a la apuesta propia, teórica, que
que me interesa recapitular o repensar, y eso sería como lo último que voy a comentar. A mí me interesa, digamos, repensar la composición de ese espacio comunitario a partir de la idea de demanda. La idea de demanda social, bueno, obviamente trabajada por la CLO, pero que encuentra varias reformulaciones y análisis a partir de, bueno, de un par de autores con los que comparto, digamos, espacio. Bueno, por un lado Alejandro Gropo, ya fallecido, y por otro lado Sebastián Barros, que trabajan ya acerca de, digamos, a partir de toda esta herencia postestructuralista de la teoría del discurso, trabajan sobre la composición de lo comunitario. Y digamos, y este tercer eje es mi apuesta teórica para pensar esas posibles reformulaciones de lo común y de sus bordes. Y extraigo, digamos, la importancia de pensar a las demandas sociales en los términos, primero, como lo señala Gropo, en términos de que la demanda conecta con, hay una cierta idea de que la demanda social conecta con el adentro y el afuera de una comunidad. Es decir, una demanda social emerge dentro de una comunidad o de un orden social, pero que supone algo, una falta, algo que es necesario suplir. Por eso esa conexión que alude el autor entre el afuera y el adentro de lo comunitario, y que en todo caso esa falta, esa carencia que se expresa, que expresan los sujetos, supone que hay algo que queda por fuera de lo común y que es necesario, digamos, traerlo a las lógicas de la representación política, sociopolítica. Bien, eso como un inicio. Pero a mí me interesa también recuperar las consideraciones de Barros, de Sebastián Barros, en el sentido que las demandas sociales poseen dos instancias o co-constitutivas. Por un lado, la demanda social se establece como un pedido, como algo que es necesario. Pero también la demanda social se establece como una acción de reivindicación, como algo reivindicativo. Y ahí es que hay una pauta, digamos, y en esto lo que señala el autor y se puede dejar leer en sus diversas construcciones teóricas, en instancia rancherana que predomina, en el sentido de que esa reivindicación, o sea, esa demanda que supone también una excepción de reivindicación, da cuenta de, bueno, esta parte que no es parte de la sociedad y que en todo caso hay una instancia de expresión en la que no solo, digamos, expresa una necesidad, algo que le hace falta, sino que también expresa la forma de redefinir lo que puede llegar a ser lo común y lo comunitario. Y que en todo caso, digamos, son esas demandas sociales que no son asimiladas, digamos, dice por ahí Barros, no son asimiladas en forma institucional, pero que cobran cierta pregnancia o inteligibilidad en los momentos de que, digamos, se hace palpable una carencia o una injusticia social. Y que en todo caso, digamos, esas demandas sociales establecen o estipulan que ese sujeto que no es sujeto, digamos, esa parte que no es parte, entra a jugar en el orden de lo social y de algún modo desencaja o desacomoda aquello que se consideraba como el orden de lo común. Entonces, de nuevo surge ahí, cierro, muchas gracias, de nuevo surge ahí esta relación, digamos, de pensar la emergencia de un sujeto ciudadano, pero a su vez también las posibilidades de redefinir lo comunitario. Con eso concluyo. Muchas gracias, Marilina. Otra presentación muy interesante, de verdad. Bueno, como os comentaba antes, hemos tenido opción de contactar en el último momento con María. Le hemos comentado que andamos bastante justos de tiempo. Le hemos propuesto que, bueno, que nos parecía interesante, como no, ya que ha tenido opción de conectarse, de que hiciese su presentación, pero lo que le hemos pedido, por favor, es que sea un poco más breve, que haga una presentación de unos 5 o 10 minutos, para la gente que estamos aquí, bueno, tenga también opción de hacer un pequeño descanso. ¿De acuerdo?
Bueno, la presentación que va a hacer María va con el título Voluntad General y Democracia a partir del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. O sea que cuando quieras, María. Bon, mes remerciements, je remercie vraiment à l'organisation et enfin mes félicitations aussi. Bon, je vais parler très rapidement. Je vous propose une question qui est à la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Il a dit que la volonté générale, c'est un surplus de la somme des différences, des diverses volontés présentées chez les différents individus. Alors, Jean-Jacques partait du principe que tous les individus pouvaient se réunir pour voter et délibérer individuellement. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Les textes que j'ai préparés pour aujourd'hui reprennent ces questionnements de quelques conceptions vraiment fondamentaux pour la compréhension de l'idée démocratie à la pensée de Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire à partir de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, ainsi que de son rôle dans le cadre théorique d'un penseur qui travaille avec les notions de peuple, volonté générale, égalité, liberté, souveraineté. Et peut-être on peut dire des démocraties. Bon, Rousseau ne nous donne pas une réponse unique, une réponse fermée. Mais il dit une chose que je crois que c'est intéressant de considérer ou de penser. Hein. Quand il dit que pour lui, la démocratie représentative, enfin la démocratie libérale, qu'il rejette, hein, il dit qu'elle révèle une pluralité et liberté d'opinion, mais il y a un problème, c'est les représentants toujours ou le représentant. Alors, il commence pour demander qu'est-ce que c'est un peuple. Alors, pour parler de la démocratie, il nous parle du peuple, il nous parle de la volonté générale au début. Bon, pour être un peuple, il dit clairement que le peuple, c'est tout à fait différent de la famille, des relations du Seigneur et de une relation enfin d'esclavage, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Il dit que l'acte, il est nécessaire d'insister qu'il y a une convention antérieure, bien sûr, mais s'interroger sur l'acte pour lequel un peuple est un peuple, pour lui, pour Rousseau, et non pas se demander quand se produit l'institution du peuple. L'institution ne l'intéresse pas. Pourquoi? Pour Rousseau, un peuple ne devient pas un peuple, il est un peuple, effectivement. C'est la relation entre puissance et action. Ce n'est plus la multitude de formes qui se donne un représentant et qui est ensuite institué un peuple pour les souverains élus. Ce n'est plus cette idée pour lui. À l'inverse, le peuple, pour Rousseau, se donne lui-même par sa propriété à travers le pacte social. Il s'institue. Au même moment, il est un peuple, il institue les souverains. Alors, Rousseau nous dit aussi, bien sûr, comme vous savez, il critique surtout Locke, mais en plus Thomas Hobbes. Il nous dit que la question centrale qu'il veut enfin s'interroger au contrat social, c'est la possibilité de déléguer au nom la volonté de chacun des membres du contrat social. Il nous dit que c'est la volonté générale, pour lui, c'est indivisible. Et l'indivisibilité de tout implique aussi à l'indivisibilité de la volonté générale, c'est-à-dire à ne pas déléguer la volonté générale à un ou à plusieurs représentants. Parce que selon Rousseau, c'est la même chose. Si on a un ou si on a plusieurs, on a déjà coupé la volonté générale. Et pour lui,
elle doit être quelque chose vraiment unique. Alors, si on ne peut pas déléguer, si on ne peut pas couper la volonté générale, il nous dit aussi que le pouvoir, il peut bien se transmettre, mais non la volonté. Pourquoi? Parce que ou elle est vraiment une chose unique, ou elle n'est rien. Elle est celle du corps du peuple, hein, elle est enfin la volonté du corps du peuple, ou elle est la volonté d'une partie. Elle est, elle peut être vraiment un acte de souveraineté quand elle ne se coupe pas, et alors, non, il nous dit que je coupe un peu, mais aussi, il se demande une chose. Mais peut-être que la volonté générale, elle peut se tromper parce que c'est celle unique, elle ne se représente pas si elle peut se représenter, c'est-à-dire que nous laissons d'être vraiment des hommes, nous dit Rousseau, parce que c'est diviser, c'est de toute façon déléguer la volonté, la liberté. Alors, si on fait comme ça, alors nous laissons d'être vraiment des hommes. Et alors, il nous dit que ce n'est pas la même chose de dire que la volonté générale peut se tromper. Non, la volonté générale, quelquefois, ce ne sont pas des erreurs. Hein. Il ne s'agit pas de la corruption de la volonté générale, comme si on parle de société de représentants. Mais quelquefois, nous dit Rousseau, c'est possible d'avoir enfin d'elle se tromper et d'une certaine incapacité de choisir le mieux pour la société. Et pour finir, je vais couper aussi, mais au contrat social et même au discours sur l'inégalité, sur l'origine de l'égalité, hein, Rousseau nous dit que la question c'est que l'inégalité à la société, c'est quelque chose qui s'est vraiment institué pour lui. Alors, l'inégalité naturelle, c'est une chose, ce sont les différences des statuts, de quelque chose comme ça, c'est tout à fait indifférent. Mais l'inégalité aux sociétés instituées, c'est-à-dire, pour Rousseau, c'est la réglementation vraiment de l'inégalité. Alors, ça fait dire que nous de certaine façon, la liberté n'existe plus. Et aussi, quand il nous dit qu'il y a une double égalité qui découle de la volonté générale, en tant que citoyens que nous sommes, en faisant partie du souverain, et en même temps, en tant que sujet, comme enfant, parce qu'on doit obéir aux lois. Et en même temps, ça implique pour Rousseau qu'à ce moment, on peut parler un peu de démocratie. Mais la démocratie, il nous dit que si on prend vraiment le nom au sens strict, hein, la vraie démocratie, pour lui, n'a jamais existé. Et peut-être, il nous dit aussi, elle n'existera jamais. Or, qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Il nous dit qu'au contraire, et pourquoi il fait cette affirmation? Parce qu'il dit que c'est un peu contraire à l'ordre naturel, que les petits nombres gouvernent, que les grands nombres gouvernent. D'accord? Et alors, et pour finir, il dit que s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernant aussi parfait
ne convient pas aux hommes. Alors, ce que Rousseau veut dire, et que je pensais à discuter un peu avec vous aujourd'hui, c'est que on ne peut pas renoncer à la liberté et à la volonté. Alors, on doit avoir comme possibilité peut-être d'une démocratie les contrats qui correspondent à une participation. Un contrat qui n'institue pas un représentant. Alors, tous les participants sont au même temps des représentants de soi-même. Alors, c'est comme ça qu'il dit que ça serait possible de quelque façon de renier les intérêts individuels, en même temps que l'état des droits ne soit pas seulement la légalisation, par exemple, de l'inégalité, comme il dit au discours sur l'origine de l'égalité. Pour lui, la question vraiment importante, c'est que au cours de l'histoire humaine, la propriété privée, c'est elle la responsabilité de l'égalité. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Mais de toute façon, c'est ça que je pensais travailler, mais enfin, en vous expliquant d'une façon un peu plus complète, que c'est la démocratie pour lui, c'est de construire les outils de la domination sociale. C'est ça pour Rousseau. Merci beaucoup et mes excuses. Merci, Maria. Maria.